Buenos días a todos. Hay varios verbos que describen la vida cristiana. Verbos como andar, crecer, vivir, morir, dar, amar. Pues hoy nos toca el verbo luchar. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, los versículos 10 a 20. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Pues vamos a ver en esta mañana contra quién estamos luchando, cómo nos preparamos para la lucha y cómo ganamos la victoria. ¿Contra quién estamos luchando? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Todos estos son agentes del diablo. Cuando Satanás cayó del cielo, no cayó solo. Apocalipsis 12:4 dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. En el versículo 9, Juan identifica a estas estrellas como ángeles. Aunque Satanás es muy poderoso, no es omnipresente como Dios. Tiene miles y miles de ángeles que le ayudan. Su ejército de demonios está muy bien organizado. En este versículo 12 de Efesios vemos varias categorías. Las armas empleadas son sofisticadas y peligrosas. Satanás y sus huestes infiltran la sociedad en todos los niveles, gobiernos, organizaciones, universidades y aún iglesias. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. El blanco principal de Satanás es Cristo. ¿Por qué? Por lo que dice Hebreos 2:14 y 15. El plan divino era que Cristo viniera para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quizás cuando Cristo murió en la cruz, Satanás creyó que por fin había ganado, pero Cristo proclamó su victoria sobre las fuerzas del infierno cuando resucitó y ascendió al cielo. Satanás se opone a todo lo que hace Cristo. ¿Por qué? La Biblia demuestra claramente que Cristo revela la verdad y Satanás oculta la verdad. Cristo da vida, Satanás quita la vida. Según Gálatas 5, Cristo produce fruto espiritual en nosotros, en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero a Satanás le encantan las obras de la carne, y hay muchas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cristo permite pruebas en nuestras vidas para ayudarnos a crecer espiritualmente, pero Satanás nos tienta para destruirnos. Cristo libera a los creyentes. Satanás esclaviza a los perdidos. Cristo defiende a los creyentes, pero Satanás los acusa. Hoy día, Satanás sigue oponiéndose a la obra de Cristo. Luchará en contra de Cristo hasta que Cristo vuelva y le arroje en el lago de fuego al infierno eternamente. Obviamente, si Satanás está luchando contra Cristo, como creyentes en Jesucristo, pues nosotros también somos un blanco para él. Satanás lucha en contra de cada creyente, acusándoles, tentándoles, desanimándoles y muchas veces disfrazándose como un ángel de luz. Las líneas de la batalla están muy claras. Ahora, no digo todas esas cosas para asustarnos en esta mañana, pero para que veamos la realidad. Un soldado tiene que saber a quién se va a enfrentar para poder luchar. Sin embargo, aunque la lucha es muy dura a veces, tenemos la completa seguridad como creyentes en Jesucristo que la victoria ya está ganada. Pablo aquí en Efesios 6 nos indica muy claramente lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos preparamos para la lucha? Versículos 10, 11 y 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que me llama la atención en estos versículos son los imperativos. Fortaleceos en el Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura. Todos los recursos que necesitamos para luchar y ganar están a nuestra disposición como creyentes. Pero tenemos que apropiarnos de ellos. Hace muchos años una señora mayor murió de frío y malnutrición en una ciudad del norte de Estados Unidos, cuando la temperatura estaba muy por debajo de los 0 grados. Pues la comunidad donde vivía tenía una gran carga de conciencia por haber sido negligentes en cuanto a sus necesidades. Sin embargo, cuando estaban preparando su cuerpo para el entierro, descubrieron que tenían unos $75,000 en efectivo cosidos en el dobladillo de su vestido. Esta señora tenía más que suficientes recursos para salir de su situación. Sin embargo, murió porque no fue capaz de apropiarse de ellos para suplir sus necesidades. Y esto puede pasar a nosotros los creyentes. Tenemos todos los recursos del Señor a nuestra disposición para vivir en victoria sobre Satanás, pero no nos apropiamos de ellos. Entonces vivimos en un estado de derrota espiritual constante. Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor y apropiarnos de toda la armadura de Dios. Pablo escribió esta epístola probablemente desde su encarcelamiento en Roma. Muchos comentaristas creen que Pablo estaba constantemente encadenado a la muñeca de un soldado romano. Él pudo haber estado sentado en una mesa, escribiendo esta carta con su mano libre, usando la vestimenta de ese soldado para pintar este cuadro tan claro y gráfico para describir la armadura de Dios. Si esto fuese el caso, sería interesante saber si esos soldados que se turnaban para vigilarle a Pablo
tenían la más mínima idea que Pablo escribía sobre ellos. Un buen soldado no solamente tiene que conocer a su enemigo, también tiene que conocer su armadura y sus armas, y conocer muy bien la función de cada pieza. Es Dios quien realmente conoce a nuestro enemigo, y Él ha diseñado el armamento para que podamos estar firmes y conseguir la victoria. Dejar una sola parte a un lado es una invitación al desastre. Pues vamos a mirar con más detalle esta armadura que Dios nos ha provisto. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Otra versión habla de ceñir los lomos con la verdad. Los soldados en esta época llevaron una túnica que estaba suelta por el cuerpo. Y cuando estaban preparándose para la batalla, apretaron el cinturón y metieron las 4 esquinas de la túnica debajo del cinturón. Y esto es ceñir los lomos. Así tendrían la movilidad y flexibilidad necesaria para luchar. También usaban el cinturón para sujetar la espada. Ceñir vuestros lomos con la verdad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la concordancia de nuestras convicciones con la revelación de Dios. Es el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios y creencia en ella. La verdad es siempre coherente con la realidad. Cuando un soldado cristiano se ciñe a sí mismo con la verdad, significa que se apropia de la palabra de Dios a través de la fe. Esto le da seguridad y la capacidad para tomar decisiones referentes a su vida. Es esta verdad que sirve de base para su vida, sin la cual no puede enfrentarse a la batalla y permanecer firme. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza estaba diseñada para proteger a los órganos vitales del soldado, pero especialmente a su corazón. Esto no refiere tanto al estado o posición que la persona tiene por su fe en Jesucristo, sino a la pureza y rectitud que la nueva relación con Cristo genera. Una gran parte de la guerra espiritual es la lucha interior por la santidad personal. Muchas personas buscan técnicas y fórmulas para enfrentarse a la guerra espiritual en vez de buscar la pureza y santidad personal. Es en esta área donde la batalla a veces es muy intensa. No debemos dejar que nada nos desvíe del asunto de la pureza de vida. Un comentarista, Barclay, ha hecho la siguiente observación. Cuando un hombre está vestido con justicia, es invencible. Las palabras no son una defensa de las acusaciones, pero una vida buena sí lo es. Otro ha dicho lo siguiente: un corazón puro reacciona con disgusto y con menosprecio a las primeras aproximaciones de la tentación a la impureza. La coraza de justicia es imprescindible en nuestra lucha. Calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Si un calzado apropiado es necesario para el atletismo, ¿cuánto más es necesario en el campo de batalla? En la época de Pablo, el calzado del soldado romano era una especie de bota abierta o sandalia. Tenía una suela gruesa con unos trocitos de metal que salieron por debajo como clavos. Así el soldado podría pisar firme en una lucha cuerpo a cuerpo sin resbalar. También el calzado servía de protección. En esta época el enemigo a veces colocaba palos muy afilados en el suelo, intentando así herirle a los pies de los soldados que avanzaron. Si lograsen traspasar a sus pies, pues entonces no podían andar. El mejor soldado es ineficaz si no logra ponerse de pie. A primera vista, podríamos suponer lo que Pablo está haciendo aquí es retarnos a predicar el Evangelio, y no hay duda de que debemos hacerlo. Pero también tiene su aspecto defensivo.
Es la proclamación del Evangelio que nos protege de tantos mensajes falsos y contrarios a la verdad en estos días. Nos ponemos este calzado cuando nos convertimos. Romanos 5:1 dice, justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es esto lo que hace que podamos estar de pie en la batalla. La frase Evangelio de la paz refiere a paz con Dios. Paz con Dios significa que ya no estamos en campos opuestos. Es Cristo quien ha ganado esta relación con Cristo para nosotros y es Cristo quien la mantiene. Podemos estar ceñidos con compromiso con la verdad y llevar la coraza de justicia. Pero vamos a caer si no tenemos los pies calzados con el Evangelio de la paz, una relación correcta con Dios. Esta verdad del Evangelio nos protege de la mentira y hace falta proclamarla. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El texto griego revela el tipo de escudo a lo cual Pablo se refiere en este versículo. Era bastante grande, medía casi 1 metro. Fue hecho de una tabla gruesa de madera y luego cubierto con algún metal o con cuero. También la cobertura exterior era bastante gruesa. Los arqueros en la época de Pablo pusieron material parecido a algodón en las puntas de sus flechas, lo cubrieron con alquitrán y lo prendieron fuego. Y este material quemaba lentamente. Cuando dieron en el blanco con la flecha, el alquitrán ardiente salpicaría en la ropa del soldado, prendiendo pequeños fuegos. El escudo era muy importante para el ejército romano en la batalla. Una gran línea de soldados con estos escudos se ponían enfrente a las tropas. Detrás de esta línea habían soldados con espadas y flechas. Al avanzar hacia el enemigo, hicieron de los escudos una gran muralla de protección. Por detrás de esa línea, los arqueros lanzaron sus flechas. Avanzaron poco a poco hasta poder emprender una lucha cuerpo a cuerpo. En lo espiritual, el creyente se protege de los dardos de Satanás con el escudo de la fe. La fe es confiar completamente, sin condiciones, en Dios y en su palabra. Una fe completa no exige explicaciones. Como dice Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Fe es la seguridad que las promesas de Dios son la verdad, la realidad. Satanás con sus dardos intenta hacernos dudar de Dios y de su amor hacia nosotros. Él quiere que le creemos a Él en lugar de creer lo que dice Dios en su palabra. Él nos lanza dardos de impureza, egoísmo, duda, miedo, avaricia, deseo ilícito y vanidad. Intenta conseguir reacciones de nosotros que no son de acuerdo con el carácter de Dios y con su palabra. La única manera de apagar estos proyectiles ardientes es creer en Dios. Mientras crees en Dios, tu escudo de la fe está alzado. Cuando Satanás te miente y tú lo crees, entonces el escudo se ha bajado. Cuando vienen los dardos, toma tu escudo de la fe y confía en Dios completamente. Tomad el yelmo de la salvación. En la época romana, el yelmo o casco fue construido de metal o de cuero con unos trozos de metal. Servía como protección para la cabeza, no solo de las flechas, sino mayormente de las grandes espadas. Algunos comentaristas creen que la palabra salvación aquí refiere no solamente a la conversión, salvación en el pasado, sino más bien a la salvación presente, santificación, poder sobre el pecado, y salvación futura,
la glorificación, la ausencia de pecado. Pablo escribe en Romanos 8:18, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. El yelmo de la salvación no nos provee un escape de las pruebas, sino hace posible que podamos perseverar en medio de las pruebas. Sabiendo que hay un fin a la guerra espiritual, nos anima a continuar. Satanás nos ataca con la espada de doble filo de desánimo y la duda. Quizás te vienen pensamientos como, ¿por qué todo me sale mal después de que yo aceptara al Señor? ¿Por qué Dios permite esta enfermedad continua? ¿Por qué mi esposa, marido, hijo, padre no aceptan al Señor? O piensas, estoy tan cansado de la batalla continua y no puedo más. Pablo nos anima a tomar el casco de nuestra salvación presente y futura. Recuerdan estas verdades. Un día gozaremos de una salvación completa. Un día seremos más como Cristo. Un día estaremos en la presencia de Cristo para siempre. Un día gozaremos de una salud completa. Un día estaremos completamente felices. Apocalipsis 21:4 dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. No dejes que Satanás te desanime, que lleves puesto siempre tu casco. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues el uso de la espada por los romanos es algo obvio. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta espada es eficaz, es infalible, es suficiente, tiene máxima autoridad y es invencible. Cuando es usada con entendimiento, pues las personas se salvan. Es como Pablo dice en Romanos 1:16, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Dios usa su palabra para penetrar el reino de Satanás, liberando a las personas del reino de las tinieblas. La palabra de Dios muestra a las personas su culpabilidad delante de Dios. Por un lado, es un arma defensivo. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, pues Él no entabló un diálogo con Satanás. Respondió usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Cristo en este sentido? Aprendemos que debemos aplicar lo específico de la palabra de Dios a lo específico de la tentación. Usar la espada del Espíritu es mucho más que poseer una Biblia. Es conocerla a fondo, leerla, estudiarla, meditarla, hasta que puedas aplicar un versículo concreto a una tentación concreta. Pero también es un arma ofensivo. Al llevar el Evangelio a un no creyente, estamos cortando un camino en la selva que es el reinado de Satanás en las vidas de las personas. Juan Wesley comenta, se espera que nosotros ataquemos a Satanás tanto como que nos defendamos, con el escudo en una mano y la espada en la otra. Quien quiera intente luchar contra los poderes del demonio, pues necesitará ambos. El autor de Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Armado con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el cristiano puede disipar las dudas, así como infligir heridas mortales a las tentaciones. Pues hemos visto entonces la armadura de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo ganamos la victoria? Es a través de la oración. Versículo 18. Orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Creo que Pablo no está diciendo aquí que la oración es un arma más. Debemos poner cada pieza de la armadura con oración y después continuar con toda oración y ruegos. Durante todo el proceso de armarnos y luchar, debemos estar en oración. La oración es la clave para poder apropiarnos de nuestros recursos en Cristo. Es la clave para poder, realmente depender de Dios. Pablo nos exhorta a orar todo el tiempo, estar siempre en comunión con Dios. Todo lo que experimentamos en la vida puede llegar a ser una oración. Si experimentamos algo bueno, pues podemos dar gracias a Dios. Cuando vemos algo malo, podemos pedir que Dios lo cambie. Debemos orar en el Espíritu, orar de forma consistente con la mente y voluntad del Espíritu, quien intercede por nosotros. Pablo nos exhorta, manténganse alerta y perseveran en oración por todos los santos. Si Cristo mismo tuvo que orar en medio de la tentación, pues cuánto más nosotros. La oración no es la manera de torcer la voluntad de Dios a la nuestra, sino es la manera de someter nuestra voluntad a la suya. La oración muchas veces es la batalla. Es guerra espiritual en primera línea. Por eso la oración que persevera es tan difícil. Hay gente en iglesias que dicen, pues no sé predicar, no sé enseñar, no sé cantar, pues solo puedo orar. Pues esto es como un soldado dijera, no tengo una pistola, no tengo una metralleta, no tengo una navaja, solo tengo un proyectil balístico intercontinental. Es en la oración que ganamos la batalla. Con toda la armadura de Dios puesta y con oración, nuestra victoria está asegurada. Para concluir, quiero animarte a hacer un chequeo de tu armadura. ¿Tienes puesto el cinturón de la verdad? ¿Estás convencido de la verdad? ¿Actúas de una forma coherente con ella? ¿Te has vestido con la coraza de justicia? ¿Estás viviendo una vida pura, una vida completamente entregada a Dios? ¿O hay un agujero en tu coraza donde Satanás mete sus dardos con facilidad? ¿Has calzado tus pies con el Evangelio de la paz? ¿Está firme tu base de la salvación? ¿Tienes una relación correcta de paz con Dios y estás dispuesto o dispuesta a proclamarla a otras personas? ¿Has tomado el escudo de la fe? ¿Estás confiando plenamente en Dios a pesar de lo que ves, a pesar de tus circunstancias? ¿Has tomado el yelmo de la salvación? ¿Estás experimentando la salvación presente y estás anticipando con gozo la salvación completa en el futuro? ¿Estás usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios? ¿La lees? ¿La estudias? ¿La conoces lo suficiente para que sea un arma eficaz contra el enemigo? Quizás tienes la armadura puesta, pero ¿qué tal la oración? ¿Estás en comunión con Dios constantemente, perseverando en la oración en cada momento? ¿Cómo puedes ser un buen soldado? No enfocándote en el enemigo, sino asegurándote que llevas puesta la armadura que Dios ha provisto para ti en todo momento. Apropiando toda esta armadura en un espíritu constante de oración, la victoria está asegurada. Que Dios les bendiga.